Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarme una vez más, una noche más. Hoy vamos a platicar con Astrid. Astrid nos va a contar su historia, un poco qué fue lo que vivió con este tema del coronavirus. Quiero empezar agradeciéndoles a todas las personas que se están conectando a través del Instagram Live y recordarles también que el día de mañana a esta hora más o menos va a estar publicada en Facebook y en YouTube la misma entrevista. Así que los que están la verán el día de mañana en Facebook, recuerden darle like a la página, y a quienes van a vernos en YouTube, suscribirse y darle activar a las notificaciones picándole a la campanita en YouTube. Lo primero que quiero empezar es en lo que llega Astrid a la transmisión, es decirles que yo pues de ninguna forma pretendo ser un entrevistador profesional, no me dedico al tema del periodismo, mi trabajo pues la mayoría de personas que me conocen o que pueden ver un poco mis historias y mi timeline saben que yo no me dedico a este tema, y no pretendo de ninguna forma pues ser o sustituir el trabajo periodístico de nadie ni de entrevistar de nadie. Yo no recibo ningún pago por hacer estas entrevistas, esto simplemente surgió porque un día quería platicar con ustedes y platicarles y comentar sobre temas y conocer historias que podrían servirnos en este tiempo de cuarentena. Y una de esas historias que llegó a mí fue la de Astrid, y eso fue hace más o menos 2 semanas. Astrid ya se ha conectado, voy a unirla a esa transmisión para que empecemos la plática con ella. Esto se los digo porque hay muchísimos comentarios en Facebook, y vamos a ir un poco desglosando sus comentarios también a lo largo de la entrevista. Hola Astrid, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y muy emocionada de poder compartir mi experiencia y la de mi esposo durante todo este tiempo y también la experiencia de nuestra familia, porque quiera que no, eh, ellos también tienen sentimientos y la verdad es de que creo de que todos los que nos conocen han tenido un buen sentir hacia nosotros. Astrid, quisiera que comenzáramos eh, primero contándonos qué fue lo que pasó. En un breve resumen, digamos, les voy a contar. Astrid y su esposo, y entiendo que algunos miembros de su familia, estuvieron en cuarentena ordenada por el Ministerio de Salud Pública, la obedecieron a tal y ahora ya están fuera de la cuarentena. Entonces, hoy quiero que conozcamos un poco qué fue lo que pasó. Un poco, hay un testimonio que se viralizó en las redes de lo que habían vivido, pero vámonos al inicio, Astrid. ¿Cómo ocurrió todo esto? Bueno, pues la verdad es de que Dios es tan perfecto de que cuando ya nos tocaba regresar, pues se volvió toda una locura y explotó esto en España. Nosotros estábamos visitando a mi hermano en Valencia y estábamos comiendo en un restaurante cuando empezaron a decir de que qué iba a hacer la gente, de que iban a cerrar los trenes, los aeropuertos, y nosotros teníamos un tren de Valencia a Madrid porque al día siguiente salía, bueno, a los 2 días salía nuestro vuelo. Entonces tuvimos que correr a comprar boletos nuevos para poder volver a Madrid un día antes de lo establecido y así estar preparados por cualquier cosa, porque no sabíamos si iban a cerrar aeropuertos o no. Gracias a Dios llegamos a Madrid y la verdad es de que Dios pone ángeles siempre alrededor de uno y encontramos a un señor que, le soy sincera, no me acuerdo de su nombre en este momento. Solo sé de que se nos acercó en el tren y nos dijo, yo los puedo llevar al hotel. En, obviamente estábamos con aquellos sentimientos de que, y si nos secuestra y nos pasa algo porque no conocemos, pero no habían Ubers, los trenes estaban vacíos, entonces sí era un poco peligroso y era arriesgado que nosotros viajáramos entonces en tren. A fin de cuentas nos llevó al hotel, gracias a Dios llegamos con bien, estuvimos ahí un día entero, con restricciones en el hotel que nadie se podía relacionar con otras personas, cerraron áreas comunes, si usted deseaba comer, bajaba por su comida y debía de comer en la habitación. Al día siguiente, pues estuvimos esperando
a muchos conocidos de Guatemala en España, les cancelaron los vuelos para poder regresar a España, no solo a Guatemala, perdón, no solo en España, sino que en Europa, estando en toda Europa. Entonces empieza como que la adrenalina y el miedo, y si me cancelan mi vuelo, y si no puedo regresar, y ahí sí que a juntarse con la familia, los que estamos allá aún, y ponernos a orar y pedirle a Dios de que pudiéramos regresar con bien a Guatemala, ¿verdad? Entonces, es tanto los nervios que uno siente que la verdad no se da cuenta del tiempo que transcurre. Gracias a Dios el vuelo de nosotros no fue cancelado, el de otras personas sí fue cancelado, tuvieron que dormir en aeropuertos para poder lograr conseguir un espacio y que alguien cancelara su vuelo para poder viajar. Los vuelos estaban sobrevalorados, era una cantidad exagerada. Entonces era aquello de que, bueno, uno planifica un viaje, ahorra y todo, y no es para que uno se vaya a encontrar con esta situación. Lastimosamente, y bueno, Dios sabe por qué a cada persona nos toca vivir estas situaciones, ¿verdad? Entonces, el vuelo de Madrid a nuestra primera escala fueron 10 horas, 11, no recuerdo sinceramente. Solo sé que durante todo ese tiempo no dormimos pensando y si no nos dejan entrar al siguiente aeropuerto. En el avión fuimos fumigados muchas veces. Nos fumigaron con las medidas de seguridad, todos con mascarillas, los tripulantes nos daban toallitas para poder desinfectarnos, todo. La verdad es de que esa aerolínea nos funcionó muy bien y nos sirvió muy bien en todo momento. Jamás nos canceló un vuelo y logramos llegar a Guatemala el 15 de marzo. Entonces nosotros llegamos a Guatemala el 15 de marzo. La verdad es de que... Solo, Astrid, vamos a hacer un alto ahí. A ver, porque hay uno de los comentarios que hubo hoy en Facebook, Ajá. donde decía básicamente que ustedes habían regresado a Guatemala porque se habían enterado que ya estaban enfermos, entonces se habían venido a Guatemala a regar la enfermedad, algo más o menos así. Y entonces, realmente quiero hacer énfasis en esto. La cantidad de comentarios que hoy recibí en Facebook respecto de esta entrevista, creo que son apenas una mínima parte de lo que ustedes tuvieron que vivir a partir de la cuarentena. Es realmente increíble el nivel de ignorancia, de falta de empatía y de desconocimiento, pero sobre todo de odio que tiene la gente en su corazón, que lo traslada de cualquier forma. O sea, empecemos con eso. Primero, Astrid y su esposo estaban en un viaje que tenían planificado, que tenían presupuestado, que tenían fechado de ida y de regreso. No se podían quedar más días o menos días porque, en primer lugar, nadie les iba a pagar esa estadía en otro país más que ellos. Entonces, la fecha de regreso ya estaba puesta, tenían que regresar, empiezan los cierres en los aeropuertos y lo único que hacen es acelerar su regreso. No había un solo síntoma de coronavirus en ustedes. Entonces, llegan a Guatemala el 15 de marzo. Eso quiere decir que ustedes son de los primeros bloques de encuarentenados que ingresaron por el aeropuerto. Así es, gracias a Dios, a eso era lo que dije al principio, Dios tiene todo preparado. Nuestra fecha de regreso era el 15 de marzo y el 15 de marzo regresamos. Entonces no adelantamos ningún vuelo porque estábamos enfermos, no adelantamos ningún vuelo porque tuvimos miedo y venimos a regar la enfermedad en ningún momento. Gracias a Dios, Dios nos cubrió, puso ángeles a nuestro alrededor y regresamos sanos. Como indicaba, nos fumigaron en el primer aeropuerto, nos tomaron la temperatura. Si no hubiéramos estado sanos, no nos hubieran dejado entrar a nuestra primera escala, que fue en Bogotá. Entonces, gracias a Dios, entramos a Bogotá muy bien. La segunda escala era El Salvador y teníamos mucho más miedo porque El Salvador lo habían cerrado mucho tiempo antes que Guatemala. Entonces, la adrenalina seguía y si no me dejan entrar a El Salvador, ¿qué hago? Gracias a Dios nos volvieron a tomar la temperatura y todo lo que se debe de hacer y salimos sanos, gracias a Dios. Entonces nos dejaron entrar al aeropuerto y por consiguiente, gracias a Dios, entramos a Guatemala también. Cuando entramos a Guatemala, la verdad es de que el protocolo creo que estaba muy bien realizado,
pero al momento tenía un poquito de fallas, pero era por el mismo miedo. Y obviamente nadie está preparado para una pandemia, nadie está preparado para vivir estas situaciones. Entonces nos dieron ciertas recomendaciones, nos hicieron llenar nuestro formulario, nos tomaron la temperatura y todos los requisitos necesarios para poder entrar a Guatemala también. En el aeropuerto nos indicaron que nuestra cuarentena debía de ser de 7 días. Dimos todos nuestros datos, que fueron los datos que lastimosamente salieron a la luz por algún servidor público, ¿verdad? Alguien que trabajaba en el área de salud. Entonces, el mismo 15 de marzo, nosotros viajamos a Cobán en carro propio, no tuvimos cercanías con ninguna persona. Y gracias a Dios, pues mi mamá, mis hermanas, mi tía ya nos habían mandado comida. La verdad que mandaron, somos dos únicamente aquí en mi casa, entonces nos mandaron comida como para un pelotón. Y estábamos muy bien preparados, gracias a Dios. Venimos acá a Cobán. Bueno, nosotros vivimos en Chamelco. Al día siguiente, instantáneamente vino el área de salud de Chamelco. Volvimos a llenar nuestros datos, nos tomaron la temperatura nuevamente y gracias a Dios nuestra temperatura estaba dentro de lo normal. Y así sucedió durante los primeros días, nos visitaban cada día, el área de salud de Guatemala nos llamaba constantemente para ver si estábamos en nuestra casa. Después fue cuando después fue cuando divulgaron nuestra información personal y lastimosamente empezaron los ataques. Cuando empezaron los ataques, al principio da risa. Solo así vamos a aclarar un poco. O sea, usted vive en San Juan Chamelco. Así es, en San Y Juan la Chamelco. cuarentena la fue a vivir a San Juan Chamelco. Sí, a mi casa, así es. En el área, en el área urbana, en el casco central de San Juan Chamelco o en algún área periférica de San Juan Chamelco. Bueno, vivimos en una aldea que está como a 3 minutos del centro. Okay. Entonces, solo ese dato, ¿verdad? Un poco para que la gente entienda el contexto, ajá, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una persona que regresa de un viaje que tenía planificado y que regresa a su residencia, que es en un municipio del interior del país. Así es. Esto porque creo que es importante. Hace como 2 días más o menos había una persona, una señora que escribe en un periódico y estaba contando sobre su experiencia en Chimaltenango. Y lo que le exigía a las autoridades era que revelaran el nombre de las personas que están infectadas, que son positivas y que están en cuarentena en Chimaltenango. Yo la verdad es que cuando vi el video me saltó rápido este testimonio que yo había leído de ustedes, Astrid, porque dije, esta señora no sabe lo que está pidiendo. No. Y a partir de eso, quiero que Astrid nos cuente qué fue lo que pasó, porque ustedes estaban viviendo la cuarentena, estaban encerrados, estaban tomando todas las medidas de precaución, que ustedes, habiéndose informado del virus y atendiendo las recomendaciones del gobierno, estaban viviendo normal. O sea, normal dentro de lo que se les había permitido. Exacto. ¿Qué pasó cuando se revelan sus datos, Astrid? Bueno, pues empezaron las críticas en Facebook, ¿verdad? O sea, y creo que todo el mundo lo vio. Lastimosamente, personas muy cercanas tomaron fotos de mi boda, porque cuando empezó el ataque, instantáneamente yo borré todo de mi Facebook. Volví privado, que no sabía ni cómo hacer. Volví privado, cambié mi nombre de Facebook. Puse mi primer nombre. Usualmente todos me conocen como Analí. Entonces mi nombre es Astrid Analí. Entonces yo puse Astrid, que nadie me iba a buscar. Bueno, entre el miedo, ¿verdad? Que a uno le entra y volví privado todo. Pero aún así divulgaron fotos de mi Instagram, donde yo tenía fotos con la familia, en donde estaban acusando también a la familia de mi esposo. Y creo de que eso empieza a afectar psicológicamente. No puedo decir de que soy muy fuerte, la verdad es de que yo siempre, y mi mamá es de que en Dios todo lo podemos, Dios nos guarda y está con nosotros, pero llega un momento en el que uno ya no puede más. El viernes, de la primera semana, el viernes, nosotros venimos lunes, ese viernes, yo entré en shock y no me da pena decirlo. Y cuando me escribiste, creo de que
sí me dio miedo platicar porque van a ver tal vez una parte y van a decir cómo se puso de esa manera, pero yo entré en shock, lloré un día completo, no entendía por qué la gente era tan mala con uno y yo le decía a mi mamá, mamá, he sido tan mala persona para que la gente sea así con uno. ¿Qué nivel de maldad puede haber en las personas hasta llegar a decir de que van a venirnos a sacar de nuestra casa, que van a quemar nuestra casa, que nos saquen de nuestra casa y divulguen nuestra foto, nuestros datos personales y aún así en grupos de WhatsApp divulguen el número de mi esposo y se tomen la molestia de corroborar el número? Creo de que eso ya es un nivel muy alto de maldad y la verdad es de que no sé si puedo decir que no tienen a Dios en el corazón porque lo pueden tener en cierto nivel y entiendo de que en este problema o en esta enfermedad que el mundo está viviendo y que la verdad su expansión es demasiado rápida y demasiado grande, la gente puede llegar a estar en shock desde el momento en que empezaron a ser súper masivos, ¿verdad? A comprar papel toilet y todo eso. Entonces, es entendible. Lo que ya no es comprensible ni es aceptado es el nivel de maldad hacia uno, el nivel en el que le quieren hacer daño a uno o incitan a las personas a hacerle daño a uno. Entonces, la verdad es de que sí llega un momento en el que uno entra en shock. Yo entré en shock un día viernes, lloré todo el día, no entendía lo que estaba sucediendo. Obviamente, vine y ese día descargué toda la adrenalina que llevaba desde una semana antes de correr en las calles con maletas en mano para poder llegar al tren, para que no lo deje el tren, porque fue una compra súper rápida la que tuvimos que hacer. Y con todo el nerviosismo de poder llegar a Guatemala. Entonces, la verdad es de que haber revelado nuestros datos sí fue un error muy grande y la persona que lo hizo en el área de salud, y aquí lo divulgaron también en Chamelco, vinieron y nos tomaron el acta del centro de salud y una enfermera subió a su estado de WhatsApp la foto del acta con todos nuestros datos, con el nombre de la aldea en donde vivimos. Gracias a Dios, pues yo hablé con la señora que trabaja en mi casa de que ya no viniera a trabajar los días que nosotros estábamos en cuarentena. Le pagué los días, los 15 días, porque obviamente no era su culpa quedarse sin trabajo, ¿verdad? Pero ya estaban acusándola. La misma enfermera dijo de que ella tuvo relación conmigo y la verdad es de que no, en ningún momento tuvo relación conmigo la señora que trabaja en mi casa. Entonces la maldad no solo fue hacia mí, sino que hacia las personas que me rodean. A mis vecinos, bueno, que no tengo ni tantos vecinos, son 2 casas las que tengo enfrente de mi casa. Y una de las señoras de una casa fue a visitar a una familia más adentro de la aldea y no la dejaron entrar porque le dijeron de que estaba infectada y que yo la habíamos contagiado solo por vivir enfrente de mi casa. Y sí, vive enfrente de mi casa, pero vive, podríamos decir, como a una cuadra de distancia. No sé cómo especificarlo en metros o no sé, pero sí vive alejada. Por lo menos vive los 2 metros que especifica que uno debe de estar alejado de una persona. Entonces, esto empieza a expandirse y el odio no solo empieza sobre mi esposo, sobre mí, los chismes, porque al final un chisme es un chisme, ¿verdad? Es gente que no tiene nada que hacer, pero Así, ya. pero a mí lo que me gustaría contar un poco es Uh un poco -huh. el contexto en el que ustedes viven, porque Ajá. yo no sé si usted recuerda, hace más o menos, habrá sido 5 o 6 años quizás, en la Avenida Independencia de Cobán, Uh -huh. allá frente a la tienda de Mamanesh, Así es. eh,
lincharon a un joven. Ujú. Lo vapulearon y resultó que había sido producto de un chisme. Así O sea, es. realmente toda la investigación final, de hecho, entiendo que las personas responsables de incitar a toda el grupo de personas que lincharon al joven están guardando prisión o estaban, pero ese es el contexto en el que está. Ujú. Es un lugar donde hay antecedentes de linchamiento Así es, por chismes. O sea, no exacto. estamos hablando de algo comprobado, sino por chismes. Y es comprensible también que la gente un poco tenga temor del contagio, Ujú. hay muy poca información, no todos sabemos, incluso nosotros que podemos tener más acceso a cierta información y leerla, no tenemos totalmente la información respecto de la prevención del virus. Y llegar a una comunidad en Chamelco, explicarle Es en lo peor. quechí, yo creo que nadie se ha tomado el tiempo de hacerlo. Pero lo más peligroso y creo que lo más notable de esto es que la información fue filtrada por la gente que manejó los datos de la familia. Exacto. Es decir, ahí hay una cadena desde el aeropuerto hasta que llegaron a Chamelco, Así es. de personal de salud. O sea, puede ser, digamos, la gente administrativa del aeropuerto que estaba colaborando con este tema, pero al final de la cadena hay personal de salud que uno esperaría que tuvieran primero mayor información respecto del manejo de la pandemia, pero sobre todo si es gente que se desarrolla en el sector, mayor información de cómo es el comportamiento de la gente en el sector y obviamente saber que si hoy están divulgando información de coronavirus, seguramente pues mañana con qué confianza va a ir una persona con alguna enfermedad que le dé un poco de pena a tratarse al centro de salud. O sea, tiene como muchas más implicaciones. Ustedes hoy por hoy, Astrid, están fuera de la cuarentena y Gracias están a con resultados negativos. Así es, gracias a Dios. Haciendo un poquito de complemento a lo que decías, yo creo que es ética profesional. La ética profesional tiene que tenerla un abogado, un médico, un auditor y toda persona que se relacione o trabaje, ya sea dentro de una empresa privada o pública. Y creo que desde el momento en que uno empieza a trabajar en una empresa, firma un contrato de confidencialidad y si no lo firma, debe de saber de que uno debe de tener ética. Lastimosamente, aquí ya no viene la ética, ya se ve que las personas no tienen ética. O sea, son personas que les encanta compartir información, como en el caso de esta enfermera de Chamelco. Ella no ganaba nada con compartir nuestra información. Era únicamente el morbo y pues la costumbre de ser muy informativa. Y creo que eso es lo que está sucediendo actualmente en Guatemala, que la gente le encanta ser informativa. Yo encontré una publicación el otro día respecto de hacer conciencia a la gente de no tomarle fotos o videos cuando van a traer a un paciente positivo o cuando van a hacerle la cuarentena con custodia policial. Y justamente ese día que la compartí fue que por fin logramos comunicarnos. Eh, Me parece que tal vez nosotros sabemos cómo nosotros vamos a reaccionar, pero no podemos predecir de ninguna forma cómo los demás van a reaccionar. No podemos predecir las reacciones que van a generar ese tipo de videos y ese tipo de publicaciones. Y Así esto es. fue un chat de WhatsApp, o sea, no fue nada en Facebook, no fue en una red social, digamos, con mayor alcance. Y es que eso es lo que Fue, pasa ahora, de que las redes sociales, gracias a Dios, nos vinieron a entretener, nos vinieron a dar una información mucho más rápida, a tener todo más a la mano. Pero lastimosamente las personas utilizan mal las redes sociales también, con un simple pantallazo que tú le tomes a tu teléfono y lo compartas a un grupo, ese grupo lo sigue compartiendo y compartiendo y compartiendo y así sucesivamente. Y obviamente hay personas en un grupo de que lo toman para bien, otras para mal, y obviamente las que lo toman para mal es porque eh, quieren hacer daño, lastimosamente, no sé por qué ahora pues me tocó vivirlo
y me tocó en sangre propia sentirlo también, ¿verdad? Porque es algo que uno ve y dice, pobre esa persona, pero solo cuando uno vive una situación de esa manera, ve la magnitud que puede hacer daño una calumnia, puede hacer daño un chisme, puede hacer daño tomar una mala foto, malinterpretar un comentario. Entonces, cada persona es un mundo. Lastimosamente no podemos... ¿Cuáles eran las medidas cuáles eran las medidas de cuarentena que les había ordenado el Ministerio de Salud? ¿Qué era lo que debían hacer a partir de llegar a su casa? Ok, a partir de llegar a nuestra casa nos dijeron de que laváramos toda la ropa y así lo hicimos. Inmediatamente entramos a la lavandería, metí toda la ropa a lavar, las maletas, bañarlas en Lysol, al sol, los zapatos, hasta los recuerditos que uno trae, así como que a limpiar todo. Y lo que hacemos actualmente, vamos al súper, ¿verdad? Y yo ando con mi aerosol de alcohol ahí limpiando todo. Entonces eso nos tocó hacer para también no entrar cualquier virus que uno pueda tener, porque uno también entra en shock. Entonces, aparte de vivir la adrenalina, uno está esos 15 días, y si me enfermé, y si toqué algo que no debía, y si estuve a la par de una persona contagiada, entonces también empieza eso. Empieza uno a pensar que está enfermo. Entonces era como, por ejemplo, mi esposo agradecía que vinieran los del Ministerio de Salud, porque decía, bueno, ya mañana a esta hora vienen a ver cómo me siento, para ver mis síntomas. Entonces, ay, bueno, gracias a Dios estoy bien, un día menos sin pensar que estoy enfermo. Entonces, eso también afecta. Y entonces las medidas, pues limpiar todo, no tener a nadie cerca, lavarse las manos constantemente, pues si se relacionaba con más personas, mantener la mascarilla puesta. Pero como nosotros únicamente somos dos, entonces gracias a Dios, pues entre nosotros dos nada más. Ahora nos indicaron también que si vivíamos con más personas, pues ni modo, no nos podemos ir a otro lado, ¿verdad? Entonces, encerraditos en su cuarto las personas que vivieran con otra familia, que si salían, que usaran mascarilla, que usaran guantes, que ellos mismos dejaran sus trastos aislados o lavarlos ellos mismos, o si la persona de servicio iba, que usara guantes para lavar los trastos. La verdad es de que uno podría pensar que extremistas, o podría pensar qué buenas medidas está tomando. Dependiendo cómo lo tome la persona. Pero esas fueron las medidas que nos indicaron, básicamente. ¿Y ustedes se mantuvieron en aislamiento? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días estuvieron? Exactamente. Vinieron un día martes a tomarnos, a levantarnos la cuarentena. El día miércoles fue el primer día que salimos a la calle, entonces fueron 16 días más o menos. Un día miércoles de esta semana que acaba de pasar. No. Vamos a ver, sí, de esta semana que acaba de pasar, sí. Entonces, este miércoles, sí, hace una semana, no esta semana de Semana Santa, la anterior. Sí. Vamos a ver, más o menos el 31 o 1 de abril, nos levantaron la cuarentena. Publiqué yo la nota que nos trajo también el área de salud, porque nosotros la exigimos también, porque les soy sincera, yo salí el primer día y fui ya a hacer mis primeras compras, a comprar agua pura, más que todo eso fue, y uno sigue así como que, bueno, no voy a tocar nada, uno sigue mentalmente, aunque sabe que ya está sano, aunque sabe que ya pasó el riesgo, uno sigue pensando que puede hacerle daño a otra persona. Entonces, gracias a Dios, sí estábamos sanos, no tuvimos ningún síntoma más que los nervios, pero gracias a Dios pasamos muy bien la cuarentena y la terminamos con éxito también. Y ahora a tomar las medidas que cualquiera de nosotros debería de tener, ¿no? O sea, las que estamos tomando todos y las ordenadas por el gobierno. Astrid, de verdad que lo más importante ha sido poder, digamos, conocer esa parte
de alguien que vivió todo lo negativo, porque en las redes muchas personas están hablando que sí, que cuidémonos y que hagamos esto y que así se usa la mascarilla y que así se lavan las manos y todo muy bien y todo muy bonito. Pero nadie nos cuenta qué pasa cuando está del otro lado, cuando le toca vivir todo lo feo de las redes sociales y lo feo del escarnio público por algo que simplemente no es culpa. O sea, Exacto. ustedes estaban la, en un viaje, ustedes no fueron, ok, llega el coronavirus a España, me voy a ir a pegar el coronavirus y lo voy a traer a Chamelco. O sea, ese Eso es lo que jamás, pasa. nunca fue Uno el no plan. viaja pensando que va a pasar algo malo. Así Uno es. no viaja pensando me voy a ir a enfermar y voy a ir a contaminar a todo mi país. Obviamente uno ama a su país. Entonces eso era también lo que afectaba. Muchas personas indican que por qué uno entró a su país, pero ¿a dónde más quieren que vaya uno? En primer Claro. lugar, uno no tiene el dinero para mantenerse en otro país. Además que, bueno, los que se van de intercambio o a estudiar es algo diferente, pero uno que va de viaje, que tiene que regresar a trabajar, no podemos mantenernos en un país en donde lo más barato por cada tiempo de comida son 15 euros. Entonces multipliquen ese dinero, pagar hoteles, Airbnbs y todo. O sea, no se puede mantener en otro país aunque uno quiera. Lastimosamente, tampoco la asistencia de salud o social en otro país no va a ser lo mismo porque paramos siendo unos migrantes. Entonces nos queda regresar a nuestra casa. Gracias a Dios, nosotros teníamos una casa aislada, una casa en donde únicamente nosotros dos vivimos y que nuestro núcleo familiar, sí son muchas más personas, pero de las que nos alejamos. O sea, no poder ver a tu mamá porque la vi de lejos. Ella llegó, nos dejó el carro en el aeropuerto, de lejos. Nos subimos. O sea, no poder ni darle un abrazo a tu mamá después de no verla 3 semanas. Entonces, es mucha nostalgia. Pero sí es muy difícil pensar en la maldad de las personas, en que las personas no se ponen en los zapatos de los demás. Y obviamente, nunca, ni uno tal vez lo llega a hacer en un momento cuando no ha vivido la situación. Entonces, solo cuando uno vive una situación de estas puede decir, pobre fulano de tal, cuando ha vivido una situación de calumnia. Entonces, gracias a Dios, pues estamos bien, ya pasamos todo ese tormento, ¿verdad? Y pues a seguir adelante y tomando las medidas necesarias. Hoy por hoy el presidente anunció 11 casos más de positivo para coronavirus y ya por el día de hoy ha de haber más de 2.000 personas que han de estar viviendo también la cuarentena. Y lo que quisiera que tomáramos conciencia es de que esta enfermedad nos va a tocar de alguna o de otra forma, riesgo. Pero esta enfermedad no va a discriminar edades, no va a discriminar niveles socioeconómicos, no va a discriminar incluso ubicaciones geográficas. Tarde o temprano la enfermedad iba a llegar a Alta Verapaz y no sé cuántos casos haya confirmados allá. Gente en cuarentena sí sabía que habían bastantes. El último Creo dato que que vi eran más de 1.000, ¿no? sí, éramos 2.000 personas, si no estoy mal, las que estábamos en cuarentena. Solo aquí en el municipio de Chamelco, en donde yo vivo, éramos 76 en ese momento. En el día que nos vinieron a tomar el alta de cuarentena, nosotros éramos 76 personas las que estábamos en cuarentena por haber viajado. Y no solo por haber viajado de Europa, porque dicen los ricos se traen la enfermedad y no es así. Hay personas también que están deportadas, que lastimosamente no están haciendo la cuarentena como debe de ser, porque están rondando en la calle. Hay personas que fueron a visitar a familiares a Estados Unidos. Hay personas que vinieron de México, porque aquí en Chamelco hay mucha, lo que se le llama cuadrilla. Entonces regresaron muchas cuadrillas también de México
Entonces, creo que como lo que decías, de esto no afecta a un nivel social en específico. Todos somos vulnerables, todos debemos de cuidarnos. Y aquí estoy leyendo un comentario que dice que recomiendo a los que están, los que no quieren hacer cuarentena. La verdad es de que uno debe de amarse a sí mismo y amar a las personas que tiene alrededor. Amar a Guatemala, porque si los países de primer mundo están sucumbiendo, ¿qué le puede pasar a Guatemala? Aunque gracias a Dios tenemos un presidente que creo que ha actuado muy bien. Eh, no soy, podría decir, y lo comentaba hoy con mi mamá, soy sincera, la segunda vuelta voté nulo, entonces no estaba a favor de ninguno de los dos candidatos. Entonces, pero en este momento me doy cuenta de que Dios pone a la persona indicada en el puesto. Dios sabe por qué ganó Yamatei. Dios sabe por qué es un doctor que, aunque también están criticando de que por qué construye hospitales y si no los construye, ¿por qué no los construye? Muchos critican también aquí en Cobán el hospital que están preparando es el Emilio Rosales Ponce, el instituto. Muchas personas también están diciendo que por qué se están preparando, de que por qué ahí, pero la verdad es de que las personas y las instituciones encargadas de todo este manejo saben por qué eligieron el instituto, ¿verdad? Obviamente, las personas que viven a los alrededores están asustadas y es muy comprensible, pero también hay que apoyar y ponerse en los zapatos de la persona infectada, que la persona infectada no dijo, perdón que ponga este ejemplo, pero la persona no es como que se fue a meter con una prostituta y sabía que se iba a infectar de SIDA por no tener precaución. No quiero que lo tomen a mal, ni que me llamen racista o discriminación, pero es la verdad. Uno no sabe que se puede infectar, uno no sabe que puede tener este virus. Es como una gripe, uno no sabe en qué momento le puede dar una gripe. Es como cuando una mamá manda a un niño al prekinder con moquitos, a los días ya todo el kinder está con moquitos. Entonces esa mamá debería de ser precavida y no mandar a su hijo cuando tiene moquitos. Así debemos de ser nosotros. Aislarnos, tener precaución por nuestros familiares, nuestros vecinos, por las personas que son más vulnerables. En Guatemala habemos muchas personas vulnerables. La economía de Guatemala no permite que muchas personas tengan una salud al 100%, tengan unas defensas que gracias a Dios eso podemos decir de que a nosotros nos salvó, unas defensas buenas, porque a pesar de todo uno ahí va con sus vitaminitas, o sea, hay personas que no tienen ni para comprar unas vitaminas. Entonces, uno debe de tener precaución y amor por el prójimo y pensar en Guatemala más que todo y por eso mismo aislarse. Creo que en las condiciones de nuestro país, las personas que tenemos la bendición de poder tomar una cuarentena voluntaria, que pues, entre voluntaria y ordenada, ¿no? Pero voluntaria básicamente, lo deberíamos hacer. Estas medidas y de cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a los demás, también entendiendo de que muchísima gente en nuestro país vive de lo que genera día a día. Y sí o sí tienen que salir a la calle a ganarse el pan diario, a trabajar, a generar empleo para otros que también viven del día a día. Entonces es bien importante, los que podemos guardar la cuarentena, guardémosla, por esas personas que no pueden guardarla. No es que no quieran. Hay muchos comentarios justamente en las redes sociales que eventualmente hay ciertas redes, por ejemplo, yo siempre digo que Twitter es como el excusado de las redes sociales. El desahogo de las personas. Los peores sentimientos de la gente los saca en Twitter.
Y hay mucha gente alegando y diciendo es que ¿por qué no se van a su casa? ¿Por qué no guardan la cuarentena? Yo sí puedo entender que alguien critique a una persona que está corriendo, haciendo deporte en las Américas un día en la mañana. Yo sí puedo entender que alguien critica a esa persona que está ahí corriendo porque realmente pues podría estar en su casa y no estar exponiéndose ni exponiendo a los demás, corriendo en las Américas, ¿no? Pero ese es un caso y el otro caso son todas estas personas que tienen que salir día a día a ganarse el pan diario, a Exacto. trabajar. O sea, están Y en la calle cabal, porque tienen que trabajar para vivir. O se y mueren de cabalmente, hambre o se mueren de coronavirus, pero, exacto. ¿verdad? Cabalmente, el día de hoy, pues salí a trabajar. Tenía que ir a visitar a unos clientes, ¿verdad? Tomando las precauciones con mascarilla y todo. Y pasé por la terminal. Cabal en la esquina de los semáforos, siempre hay una familia vendiendo papas fritas de carreta. Y exactamente yo eso pensaba hoy, ¿qué está pasando con esa familia? Y lo único que dije fue, Dios, ayúdalos por favor, porque o se fueron al campo de la feria, que no sé la verdad si se fueron o no, o simplemente no están vendiendo. Tienen 3 hijos pequeños y ellos todos los días salen con su carreta hasta las 11 de la noche a vender papas fritas en esa esquina. Pero son personas que necesitan trabajar, necesitan comer. Entonces, ¿qué está sucediendo con esas personas? Obviamente, uno también por el miedo o la facilidad, muchas veces lo que hacemos es ir al súper a comprar la verdura, ¿verdad? Pero creo que en estos momentos, si podemos apoyar al pequeño vendedor, a las canasteras, como se les llama aquí en Cobán, en Alta Verapaz, hagámoslo. Vayamos a las galeras de la feria aquí en Cobán a comprarles, obviamente tomando las medidas respectivas. La municipalidad, si no estoy mal, puso las marcas en donde debe de pararse cada persona. Hay personas que no hacen caso y que están amontonadas, pero respetemos la distancia que debemos de tener. Vamos, consumámosles, pero llevemos nuestra mascarilla, cuidemos nuestras manos, llevemos guantes, desinfectemos todo, porque esas personas viven el día a día. Esas personas tienen que comer, se les pudre la verdura. ¿Y qué van a hacer con la inversión que tienen? Ya sea un canasto, 2 canastos, o sea ya una tienda un poquito más grande de verdura. Es una inversión que se tiene. Y así como todas las empresas tienen una inversión, la cual deben de mantener, obviamente estas personas no creo que se puedan dar el lujo de quedarse 15 días parados sin vender una sola fruta o una sola verdura. Muy bien, muchísimas gracias, Astrid. Gracias por A ti, este gracias. tiempo y por platicar con nosotros esta noche. Espero que hayamos logrado transmitirles el mensaje a todas las personas que nos están viendo. Espero que hayamos logrado responder algunas de las inquietudes que han manifestado a lo largo del día en la publicación en Facebook. De cualquier forma, pues los quiero invitar a que si les gustó este espacio, esta plática con Astrid, el día de mañana en mi página de Facebook va a estar colgada esta misma entrevista. Además va a estar en YouTube, en mi canal de YouTube.